hay un tema que me importa, que me cuestiono mucho y que tiene que ver con la inteligencia. De hecho, estamos en comunicación con Ricardo Melo. Él es coach de alta productividad e inteligencia adaptativa. Ganó, de hecho, un premio Young Leader Award el año pasado como joven coach mundial. Voy a tirar una premisa y le voy a preguntar a través de esa premisa a Ricardo. ¿Es posible entrenar la inteligencia que nos permite sobrevivir y prosperar en un mundo de constante cambio? Dicho todo esto, Ricardo, ¿cómo andás? Te pregunto, ¿qué es la inteligencia? Hola Guido, ¿cómo estás? Un placer, muchas gracias. Totalmente, como vos traías, es un tema del cual mucho no se hablaba y se trabajaba y parecía cuestión de don de algunos, el que se podía adaptar buenísimo y el que no, bueno, que vea qué hace. Y sí, de hecho la inteligencia adaptativa se trata como inteligencia, como en su momento, Guido, fue la inteligencia emocional, que era una No, cuestión de, bueno, bueno. es que por eso, Ricardo, te pregunto, a ver, y tal vez esté equivocado, o la respuesta no sea suficiente. A lo que voy es, creo que hay múltiples inteligencias, y por eso te pregunto, ¿qué es hoy día? Bueno, ChatGPT, inteligencia artificial y demás, pero ¿qué es la inteligencia? Vos tenés un asado, te juntás con tus amigos, tal es inteligente, tal no. ¿Qué es la inteligencia? Mira, tal cual como dijiste, inteligencias hay múltiples y tomo la definición inclusive que se tomó para llamarle inteligencia a la inteligencia artificial. Ok. A la inteligencia artificial se le ha llamado inteligencia porque tiene la capacidad de proyectar a futuro, la capacidad de aprender sobre sí misma y también la capacidad, entre otras cosas, de resolver problemas secuenciales lógicos complejos. Y si llevamos todo eso a lo que es adaptabilidad o la parte emocional también, cumple tranquilamente con todos los requisitos. Así que estamos hablando de proyección de futuro, aprender de los propios errores y también en situaciones complejas lograr tener cierta creatividad, que a veces está asociada a la creatividad Claro. a lo musical o al artístico, pero muchas veces creatividad es llegar a fin de mes. Así que también está asociado a eso, ¿no? Obvio. Y la inteligencia se toma desde ahí. Hay varias definiciones de inteligencia, pero la que inclusive en ChatGPT se toma es la que se hizo en los años 70, donde 54 psicólogos se pusieron de acuerdo en definir un estándar de inteligencia. Que es básicamente, de alguna manera, el futuro. O sea, la adaptación al futuro. Sí, es la adaptación al futuro y fíjate que también siempre se vio la adaptabilidad como una cuestión de resiliencia. Y Claro. resiliencia es con lo que ya pasó, pero adaptabilidad, además de resiliencia, tiene que ver con lo que va a pasar, que es una incertidumbre permanente. Entonces, ¿cómo me preparo para algo que no sé que va a pasar? Bueno, tiene que ver mucho con eso. Y tomo también lo que trajiste de la inteligencia artificial. En los últimos papers se habla que la inteligencia artificial, más que saber de machine learning, hay que también saber de psicología para poder entenderla. Así que es algo que inclusive incluye lo que es la inteligencia adaptativa, que es prepararse para lo que no sabemos que va a pasar. Ricardo, ¿sos inteligente? Todos somos inteligentes. Lo que pasa es que a veces se juzga a un pez por la capacidad de volar y vamos a decir, no, la verdad que no cumple los requisitos. Personalmente, en el colegio había materias que me iban muy mal y otras que me iban muy bien. Obvio. Y si yo me quedaba con eso, me quedaba con las debilidades. Y lo que traes, Guido, es algo muy importante porque históricamente siempre fortalecimos debilidades y la inteligencia adaptativa lo que te dice es que fortalezcas tus fortalezas. ¿En qué sos bueno? Para que seas más bueno en eso que estás haciendo y no únicamente te preocupes y te ocupes en las debilidades. Ocupate y preocupate en tus fortalezas. A ver, es divino lo que decís en el sentido de... Porque claro, uno a veces lleva la inteligencia a, no sé, a resolver un problema, pero yo creo que la inteligencia está mucho más acá. O sea, y hay muchas menos personas inteligentes a la hora de resolver un problema, es lo de menos. Ahora, vos mencionabas recién la inteligencia emocional.
se aprende, se adapta, obvio, uno tiene un entorno, uno tiene un contexto, pero ¿se puede aprender? Mira, si hablamos de la fórmula de lo que es la inteligencia adaptativa, es la inteligencia racional más la inteligencia emocional más un contexto de cambio permanente. Históricamente veíamos las inteligencias por separado. ¿Qué tan inteligente sos en lo secuencial, en lo lógico? Que Claro. básicamente es tu coeficiente intelectual. Viste que antes estaba muy de moda sacar tu IQ. ¿Cuál es Sí. tu coeficiente intelectual, no? La inteligencia emocional empezó a ser, a partir de 2000, aquello que le poníamos nombre a las emociones. Una cosa, había muchos analfabetos emocionales. ¿Qué es una emoción? ¿Qué es un estado de ánimo? ¿Qué me pasa? No es lo mismo un enojo que un enfado, que ira. Y es todo eso, inteligencia racional más inteligencia emocional, en un contexto de cambio permanente, te da como resultado la inteligencia adaptativa. Entonces, le estamos empezando a poner cosas que quizás antes no le poníamos y no las podíamos abordar. Es decir, la inteligencia emocional siempre estuvo, lo que pasa que quizás no hablábamos de estrés. No es que apareció la gente estresada porque le pusimos el nombre. Siempre existió la presión, Claro. siempre existió el estrés, pero cuando le ponemos nombre lo podemos abordar. Entonces, justamente, la inteligencia adaptativa es la suma de estas dos inteligencias más un contexto de cambio y responder a una pregunta que creo que, Guido, que todos respondemos semana a semana o día a día, que es ¿cuánto tiempo tardamos en transformar los problemas en desafíos? Y ahí es donde aparece esta inteligencia para poder desarrollarla. Te tomo una frase que a veces uno le pone nombre a algo que ya viene sucediendo. Estrés. No sé, por ahí. Y un ejemplo pavo, digo, no sé, el que salía a cazar, no volvía estresado, porque no tenía esa palabra, no tenía ese. Pero por ahí sucedía. Ahora bien, ¿cuánto el lenguaje nos condiciona y cuánto nos libera de alguna manera? O cuánto tenemos por ganar. Totalmente. Históricamente el lenguaje se vio como algo pasivo, ¿no? El Sí. otro día estaba coachando un ejecutivo y me contaba que fue con su hija al trabajo y la hija después de pasar todo el día en el trabajo con él, cuando llega a la casa la madre le pregunta, ¿y cómo te fue, hija? Bien, pero me preocupa algo, papá no hizo nada, papá solamente hablaba todo el día. Claro. Y era un gran ejecutivo que estaba en reuniones y reuniones decisivas, ¿no? Entonces, la importancia que le dábamos al lenguaje, que básicamente es todo lo que decimos, era una cuestión de, bueno, solo habló o simplemente se dignó a escuchar. Y a través de todo lo que son las disciplinas del desarrollo del potencial humano, se empieza a trabajar lo que es el lenguaje como generativo. Básicamente, somos lo que decimos y decimos lo que somos. Sí, somos esclavos del lenguaje. O sea, podemos traer la palabra, podemos traerlos como esclavos del lenguaje o también podemos pasar de gas a nafta y decir, bueno, podemos también potenciarnos a través de ese propio lenguaje. ¿Y cómo nos llevamos con nosotros mismos? Fíjate, Guido, que nos enseñan a agradecer a los demás, pero no a nosotros mismos. Claro. O quizás nos enseñan a pedir disculpas y no a nosotros mismos. Entonces también hay una oratoria interna que tenemos que desarrollar para primero llevarnos bien con nosotros mismos y después empezar a hacer que las cosas pasen en el entorno que nos rodea, pero arrancar por casa, eso seguro. Arrancar por casa es un poco cuestionar, ¿no? Cuestionar la casa, cuestionar todo. Sí. ¿Te acordás? Sí. ¿Qué empezaste a cuestionar vos? Yo empecé a cuestionar, primero me sirvió mucho el pensamiento lateral, ¿no? Empecé a cuestionar, yo hace 12 años hago esto, así que a los 20 y pico ya venía de un cuestionamiento después de la adolescencia, ¿no? De qué quería para mi vida, si realmente tenía que estudiar algo que me dé trabajo inmediatamente, y yo estudiaba desarrollo, liderazgo y coaching cuando no existía trabajar de esto, básicamente. Y yo me dedico toda mi vida a trabajar en el desarrollo del liderazgo y coaching. Así que primero me cuestioné eso, ¿por qué estudiar algo que creo que inmediatamente no me daría trabajo, ¿no? Básicamente. Trabajo versus vocación, es lo primero que cuestioné, Guido. Trabajo me llena la heladera, vocación me llena el alma. Claro. Bueno, mis padres me bancaron en esa decisión y estudié algo que en principio me llenaba el alma, que después, bueno, terminó también siendo trabajo.
También mencionás algo para mí súper interesante que es, a ver, mis padres, o sea, hay una situación. Y acá quiero ir a la meritocracia o quiero ir a tal vez a un montón de cuestiones donde, y tal vez no todos las tenemos o las podemos o las tienen, porque por ahí yo sí, con mis privilegios y demás, puedo elegir qué hacer y qué no, y muchas veces no. ¿Cómo entra la inteligencia dentro de las oportunidades y dentro de las condiciones? Es fundamental lo que decís, Guido. De hecho, el contexto hace al texto. El contexto hace al texto. Entonces, en ese sentido, mira, el otro día charlaba con unos chicos que terminan el secundario básicamente y están pensando qué hacer de sus vidas, ¿no? En un colegio. Y había un chico que me decía, bueno, a mí me gusta tocar la batería, me decía, pero bueno, mis padres me dicen que quizás no voy a poder vivir de eso y yo necesito primero hacer algo que me sirva para poder subsistir en el día a día y bueno, y lo otro dejarlo para más adelante y demás. Entonces, claro, es parte, la pirámide de Maslow primero tiene que estar satisfecha las necesidades básicas, porque si no vamos a emprender desde la necesidad y no desde el deseo, y generalmente cuando se emprende desde la necesidad, la cosa empieza a tomar un poco más de mal olor porque estás dependiendo mucho de los demás y no de exactamente lo que querés dar vos. Así que yo personalmente siempre recomiendo la heladera llena y después a partir de eso vos podés dedicarte necesidades básicas, claro. Paralelamente, claro, a lo que te apasiona. Ahora también digo, ¿qué te sponsorea tu vocación? Porque muchas veces algunos se la agarra con el trabajo, que no me gusta el trabajo y a mí me gusta, no sé, tocar la guitarra, me gustan otras cosas. Y digo, bueno, pero que te sponsoree lo que a vos te apasiona, ese estudio, esas pinturas que te querés comprar y demás. Entonces, son como las vías de un tren, Guido. Van separadas, pero cumplen su función juntas cuando pasa el tren. Y ahí es donde está cada uno de nosotros. Y sí que el contexto hace el texto y primero las necesidades básicas satisfechas, porque si no todo es como un Shenga, ¿no? Ustedes saben, en un Shenga se cae todo en 2 segundos. Así que yo recomiendo siempre eso y trabajo desde ahí también. Ricardo, una última pregunta, pero que tiene que ver con todo esto que venimos hablando. Uno, hay cuestiones, a ver, podemos desarrollar, no sé, yo últimamente vengo pensando mucho en que el prejuicio es el enemigo de la curiosidad, ¿no? Y a su vez, yo creo que a una pareja, a una persona, no le podés pedir, che, extrañame. O está o no está. No le podés pedir que te quieran. O te quieren o no te quieren. Ahora, hay cuestiones que se pueden desarrollar. O sea, para mí la curiosidad es muy importante. ¿Vos podés desarrollar una curiosidad si no la tenés o no? Mira, justamente hiciste un cambio de palabras que hace toda la diferencia. Una cosa es pedir y otra cosa es desarrollarlo. Es como yo puedo ir por la calle y me pueden robar el reloj o me pueden robar el celular, pero uno no te puede robar y decirte dame tu confianza, dame tu respeto. Eso es algo que uno sí o sí tiene que sacar de adentro hacia afuera. Sí, todos tenemos la capacidad de poder hacerlo. De hecho, a veces cambio la palabra capacidad por tener la competencia de hacerlo, porque capacidad sería como un recipiente, si somos capaces o incapaces y llegamos a un límite y desbordamos, ¿no? Todos podemos desarrollarlo o hasta a veces desenrollarlo, porque es algo que tenemos y tenemos que potenciarlo como un músculo. Curiosidad todos tenemos, Guido. Adaptabilidad todos tenemos. Inteligencia emocional también. Ahora, pasa como los músculos, a veces se oxidan por no desarrollarlos. Así que es una cuestión de gimnasia mental y empezar a usar herramientas que ya están ahí. No, parte de la inteligencia adaptativa lo que dice es, no tenés que aprender nada nuevo, tenés que resignificar todo lo que ya tenés. Entonces, básicamente sí. Ricardo, ¿dónde te siguen? ¿Dónde te escuchan? ¿Dónde te leen? ¿Dónde te ven? Resumo todo en mi red Ricardo Melo Coach en Instagram, así que ahí pueden seguir sin problema. Excelente, Ricardo. Bueno, súper interesante, porque creo que es todo un work in progress, ¿no? ¿Qué es la inteligencia? ¿Qué son las emociones? ¿Qué uno tiene para dar? ¿Qué uno tiene para aprender?
que uno tiene para estar, no sé, receptivo. Así que me parece súper interesante todo. Bueno, te pueden seguir, Ricardo, en las redes y volveremos a hablar. Muchas gracias, un placer conversar con vos, Guido. Lo mismo, Ricardo, abrazo grande. Abrazo. Ricardo Melo, coach de inteligencia adaptativa.